en su mente, en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Este? Sí. Muy bien. Estamos aquí haciendo un ciclo de sermones y creo que ustedes ya saben cuál ciclo es. Es acerca de los atributos de Dios. Queremos conocerle a Dios y queremos conocerle a Dios en la forma que Él se presenta. Porque a lo mejor yo puedo imaginar cómo es el hermano Jaime. Y imagino al hermano Jaime bajito, muy delgado, con el pelo blanco y estoy imaginando a lo mejor a alguien, pero no es Jaime. No es Jaime. Porque Jaime es más alto, fuerte y tiene su pelo en mejor condición que el mío. Entonces, a lo mejor estoy imaginando a alguien, pero no es Jaime. Si mi descripción de alguien no encaja con esa persona, entonces ya no estoy hablando de esa persona. Estoy hablando de lo que imagino de una persona. Me acuerdo que cuando Apple salió con un producto que servía para escuchar a MP3 y lo llamaban el iPod. Y el iPod servía para escuchar la música que tú quieres en el momento que tú quieres y tú podrías elegir el color que quieres y la forma que quieres, más grande, más chico, tal como tú quieres. Y pensé cuando eso salió que así hacemos Dios. Hacemos un iGod, el Dios en mi imagen, tal como quiero yo, a mi medida. Y los atributos que me gustan, su amor, su bondad, su cariño, su compasión, eso cargo en mi aplicación, en mi dispositivo. Y lo que no quiero, su justicia, su santidad, su ira, el juicio, eso no voy a cargar a mi versión porque a esto no me gusta. Pero la pregunta es, si estoy haciendo a Dios en mi imagen y semejanza, ¿es el Dios de la Biblia o es el Dios que he hecho yo? Un ídolo que hago porque me conviene. Porque la Biblia enseña que nosotros somos hechos en imagen y semejanza de Dios. No es la idea que nosotros hagamos a Dios en nuestra imagen y semejanza. Pero es una tentación. Y es lo que hacen las religiones del mundo. Hacen una imagen de Dios y ellos dicen, este es Dios. Pero si no es el Dios real, si su descripción no concuerda con lo que dice la Biblia, no es el Dios real. Y entonces están haciendo un ídolo. Tenemos que conformar lo que creemos a Dios por lo que dice la Biblia. Nuestra regla de fe y práctica, lo que creemos y lo que hacemos, viene de la Biblia. Pero tenemos una tentación de hacer una versión de Dios que es distinta al Dios bíblico. Entonces tenemos que ver eso. Y vimos algunos atributos, vimos su omnipotencia y su amor, y vimos ahora también en el último sermón su justicia. Y vimos que su justicia es implacable, insobornable y también salvadora. Pero ahí habían algunas verdades incómodas. Probablemente en la versión de Dios que quiero cargar a mi vida, no tiene este aspecto. Probablemente la justicia es algo que minimizo. Lo dejo guardado ahí porque no me gusta pensar en esta aplicación. Pero no por eso se desaparece. Mi percepción de Dios no cambia lo que es Dios. Y hoy tenemos otro atributo de Dios que probablemente es un poco incómodo y debe ser incómodo. Y si nosotros podemos decir este atributo sin sentir algo de incomodidad, hay un problema. Porque el punto de Dios es que es incómodo. Y este atributo es su santidad. Su santidad. Hay un himno antiguo que cantábamos, ya no se canta en las iglesias porque es un himno medio largo, y dice, Santo, Santo, Santo es el Dios
omnipotente. Siempre el labio mío loores te darán. Nuestro Dios es 3 veces santo. En este himno, entonces está diciendo no solamente lo que le ocurrió al autor del himno, sino que estaba diciendo lo que dice la Biblia. Nuestro texto principal hoy viene de Apocalipsis 4, versículo 8. En Apocalipsis 4, versículo 8, estamos delante del trono de Dios. En Apocalipsis 3, 2 y 3, se acuerdan que hay cartas que Jesús escribió a las iglesias de su época, 7 iglesias en Asia Menor. Y después Juan empieza una visión, y en la primera etapa de su visión, él va al trono de Dios, en la sala donde está el trono de Dios, y describe todo lo que ve ahí. Ve relámpagos, ve arcoíris, ve luz. Dice que hay el trono ahí, describe el trono, describe a ángeles y querubines, que son una clase de ángel, y algunos ancianos que representan otra cosa, ahí en el entorno de Dios. Pero algo que no describe es Dios mismo. El que está sentado sobre el trono no se describe. Es invisible, rodeado de luz impenetrable. No se puede ver y no se puede describir la majestad sobre este trono. No se puede acercarse. Uno no puede ver lo que está ahí. Él escucha la voz, describe la voz de Dios, pero no le ve. Y no describe lo que hay ahí, solamente lo que está en el alrededor. Y en 4:8 de Apocalipsis dice: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos tenía 6 alas, y estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En su canto a Dios, no alaban ahí su amor, ni su misericordia, ni su compasión, sino su santidad. Los ángeles en los cielos estaban cantando la santidad de Dios. Muchas veces sabemos que hay un texto bíblico que dice: Dios es amor. Y qué impactante es este versículo, ya lo predicamos. Pero aquí dice: 3 veces santo es Dios. No creo que podemos poner en una balanza y decir, mira, ¿cuál pesa más, el amor de Dios o la santidad de Dios? No es la idea. Pero no podemos negar uno y quedarnos con el otro. Y es muy cómodo decir, Dios es amor. Pero pocas veces decimos, Dios es santo. Pero Dios dice las 2 cosas de sí mismo. Él es amor y Él es santo. No podemos minimizar este atributo de Dios. Entonces en Apocalipsis 4, Dios en su trono, y es lo que los ángeles están cantando ahí. Pero no es la única vez que hemos visto eso en la Biblia. En Isaías 6 están haciendo exactamente la misma cosa. En Isaías 6, versículos 3 a 5, dice ahí: y uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías también está en una visión, está viendo a Dios, tal como Juan en Apocalipsis. Y cuando él ve a Dios, está con un pensamiento:
Ya perdí todo. Yo soy un pecador y estoy en la presencia de Dios, porque él captaba algo de la santidad de Dios que perdimos. Que el Señor es sumamente santo y el pecado no puede habitar en su presencia. Y al pecador que entra en su presencia, Él mata. Porque Él odia al pecado. Y vimos en el estudio bíblico en los martes el otro día, vimos en Proverbios donde decía que Él abomina a los labios mentirosos, al corazón que trama mal y 6 cosas más. Pero no dice odio a la mentira. Dice odio a los labios que lo hacen. Porque cuando nosotros mentimos, no viene de nada, viene de mí. Jesús dice que los pecados que uno hace afuera no son el problema es que estos reflejan lo que hay en tu corazón. Rebeldía y avaricia y lujuria y toda clase de maldad habita en nosotros. ¿Cómo podemos pensar que podemos entrar en la santidad de Dios, en su presencia del Dios Santo? Y Isaías sabía eso. Y sabía, entrando ahí, y él dice, no sé por qué el Señor me trajo aquí para morir, pero eso hizo. Porque estoy aquí y soy indigno de estar aquí en su presencia, y me va a matar. Pablo dice en 1 de Timoteo 6, tengo muchos versículos hoy, pueden escribirlos, si no quieren buscar de todos. 1 de Timoteo 6, versículos 15 a 16, dice, bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. No podemos ver a Dios, no podemos entrar en su presencia, en su esencia. Él puede presentarse de varias formas, pero no podemos ver su esencia, porque su esencia es santo, es distinta a todo lo que nosotros conocemos. Y ahí en el cielo, aunque Juan está en la presencia de Dios, no ve a Dios. Está en luz inaccesible, y ningún hombre en ningún momento aquí en la tierra, ni tampoco en el cielo por venir, podemos ver a la esencia de Dios. Dios hizo mucho en el Antiguo Testamento para enseñar lo mismo. Podemos pensar en varios ejemplos, voy a mencionar algunos. En el monte de Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos, ustedes han visto las teleseries, ¿cierto? Dios dio los 10 mandamientos ahí en Sinaí. Y Moisés tuvo que subir en la montaña, y ahí Dios baja en una nube y le da las tabletas con los 10 mandamientos. Y Moisés, dice la palabra, Moisés estaba arriba 40 días. Porque no fueron solamente 10 mandamientos, sino toda la ley del Antiguo Testamento. Y Moisés tenía que no solamente escucharlo, sino aprenderlo. Estaba ahí 40 días con Dios y estaba aprendiendo muchas cosas. Mientras que él estaba ahí, ustedes saben lo que hizo Israel abajo. Pero a veces lo que nos olvidamos es algo que estaba entre medio. ¿Qué estaba entre medio? Abajo está el pueblo y arriba está Dios con Moisés. ¿Qué está entre medio? Hay una montaña. Y la Biblia dice que si aún una bestia del campo tocaba la montaña, moría. Nadie del pueblo estaba permitido ni habilitado para subir, ni siquiera tocar la montaña. Estaba santo. Y para demostrar esto al pueblo, dice en el Éxodo, y también lo repite en Hebreos 12, que estaba en nubes, pero también con un sonido de trompetas, de tormentas, de truenos, lleno de relámpagos y fuego, para decir al pueblo, ustedes no se acerquen aquí. Si entran aquí, mueren. Porque yo soy un Dios santo y ustedes no pueden entrar. ¿Les parece fuerte? Y es fuerte.
Si no les parece fuerte, hay un problema. Porque es fuerte. Es fuerte. Luego Dios ahí en esta montaña dio instrucciones. Instrucciones acerca de cómo hacer un tabernáculo. Y luego el templo con el mismo diseño. Y cuando dio instrucciones, dio un lugar interior, el lugar santísimo, donde Él iba a habitar. En teoría, porque también dice que Él es el Dios de los cielos, cómo va a habitar ahí. Pero va a manifestar su presencia en una forma especial, ahí en este lugar. Y ahí tenían el arca del pacto, y tenían otros símbolos de la presencia de Dios, y sobre eso el propiciatorio, donde echaban la sangre de los sacrificios. Y eso tenían separado del pueblo. ¿Cómo lo tenían separado del pueblo? Primeramente un velo. Después del velo tenían otra sala, donde solamente sacerdotes podrían entrar. Después de eso tenían un atrio, donde solamente los levitas y algunos sacerdotes podrían entrar. Afuera de eso tenían un patio para los judíos. Afuera de eso, un patio para las mujeres. Y afuera de eso, un patio para los gentiles. Todo para separar al pueblo de la santidad de Dios. ¿Y por qué? Porque si uno entraba ahí sin autorización, moría. ¿Y cuántas personas podrían entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, de esta manifestación de Dios? ¿Quién podría entrar ahí? Uno solo, el sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces? Una vez al año. Y solamente con sangre, para expiar los pecados. Porque era culpable también él. Y si entraba mal, moría. Los hijos de Elí, el sacerdote en el tiempo de Samuel, ellos entraron mal y murieron. Y cuando Elí recibió la noticia, también murió. ¿Por qué? Porque es impactante. La santidad de Dios es una cosa fuerte, no es una cosa menor. En Efesios 2, versículo 12 dice: recuerdan que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así somos, separados de Dios, alejados de Dios, sin ninguna esperanza. No estamos bajo su amor, estamos bajo su santidad. Si entramos en su presencia, muerte. En 2 de Samuel 6, probablemente conocen la historia de Usa, donde David había decidido transportar el arca del pacto a Israel, a Jerusalén, donde debe estar, pero no estaba ahí por cosas políticas. Y entonces ahí él tiene que devolverlo a donde pertenece. Pero no lo hace conforme a las instrucciones. Y debido a que él no lo hace según las instrucciones, en el camino el arca está a punto de caerse. Y Usa ve que el arca, esta cosa santa que es especial de Dios, va a caerse al suelo. ¿Qué hace él? Lo que haría cualquier persona. Lo apoya. Y muere en el instante. Rescata el arca, pero muere. ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia santa de Dios. Y Dios había dicho, cuando ustedes tienen que mover el arca, háganlo con los postes o lo que sea, para llevarlo así, porque de otra forma van a morir. Si lo tocan, van a morir. Porque representa mi santidad, mi presencia santa con ustedes. No lo pueden tocar. David descuidó eso. Y por causa de eso, Usa murió. Porque la santidad de Dios no es algo con que podemos jugar. No es una broma. No es un chiste. No es un detalle por ahí que podemos esconder. Es parte de la esencia de Dios. Eso debe ser chocante. No podemos entrar, no podemos. Nadie puede. Y más que eso, la Biblia también dice que esa santidad de Dios, cuando nosotros estamos alejados, se expresa
en ira, juicio y condenación. La santidad de Dios en la presencia del pecado se expresa como ira, juicio y condenación. En Colosenses 1, 21 a 22 dice: y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su sangre, a fin de presentarlos santos, sin mancha. Estaban alejados de ánimo hostil a Dios. No es que estamos ahí más o menos. No es que somos neutrales. Somos enemigos de Dios cuando estamos lejos de Él, viviendo en el pecado. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Al decir que permanece, dice que ya está. Ya está. Y Cristo es la única forma de salir de eso. Y al rechazar a Cristo, quedamos bajo la ira. Pero eso quiere decir que nuestra condición es bajo la ira de Dios, bajo su santa ira, el justo juicio que habló Jaime antes, en la semana pasada. Si nosotros no estamos en Cristo, en nuestro pecado, no podemos estar en la presencia de Dios. Y no está bien. No podemos entrar. No podemos entrar con ninguna confianza, porque si entramos en la presencia de Dios, morimos. Y eso merecemos. Y no es injusto, como habló Jaime. No es injusto. Es justo lo que merecemos. Porque hemos rebelado contra la justicia y la santidad de un Dios con justicia infinita y santidad infinita. Quería decir eso porque tenemos que recordar cuál fue la brecha que Cristo tuvo que sanar. Y si no nos damos cuenta de la gravedad de nuestra condición sin Cristo, no podemos valorar la condición en Cristo. Si pensamos que Cristo me salvó de un resfrío, bien. ¿Estaba incómodo sin Él? Bien. Da lo mismo. Pero si entendemos que Cristo nos salvó porque íbamos a morir y a irnos al infierno y sufrir un castigo, ahí es otra cosa. Lo que Dios hizo en Jesús fue salvarnos de condenación, de ira, de justicia, de los efectos de su santidad. Y hasta recordar eso, no valoramos la salvación como debemos. Si pensamos que lo que Cristo hizo fue rescatar mi familia, bien, pero a lo mejor un psicólogo podría haber rescatado mi familia. Si pienso que Dios me sanó de una enfermedad, bien, pero también un médico a lo mejor me podría sanar. Pero cuando reconozco que Cristo hizo algo que nadie más puede salvarme de la ira de Dios, de la condenación, del justo juicio, ahí lo tomo de otro peso. Porque ahora sé, me salvó la vida. Y no hubo nada más que lo pudo hacer. Porque lo que yo merecía fue su ira, fue la muerte. Pero en lugar de eso, Dios nos dio acceso a su presencia. Y estas son las buenas nuevas. Pero ¿cómo puede un pecador entrar en esta presencia santa de Dios? Como Juan, como Isaías que vimos, como Usa tocando el arca. ¿Cómo puede ser que nosotros podemos estar en la presencia de Dios? Porque yo no soy mejor que Isaías, no soy mejor que Usa. Usa hizo su cosa con buena intención. Él quería salvar el arca, tenía muy buenas intenciones, pero había hecho a Dios en su imagen y semejanza. No tenía el Dios santo. Nosotros tenemos el Dios santo, pero igual nos acercamos.
y comemos en la mesa del Señor. ¿Cómo es que nosotros podemos acercarnos con confianza y comer de la cena sin temor? Bueno, ustedes ya saben, como dice en Hebreos, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, tal como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Eso es chocante, porque al entrar ante el trono de Dios, debemos recibir juicio y condenación y muerte. Pero en lugar de eso, recibimos misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, y el sacrificio del pecado, vino, vivió una vida santa y entró por nuestra parte. Y nosotros podemos seguir a Él, el sumo sacerdote. Él nos dio entrada. En Romanos 5, eso fue Hebreos 4, 14 a 16. En Romanos 5, de 9 a 10, dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Jesús. Ahí tenemos la imagen que más me llama la atención de lo que es la salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz fue que Él absorbió la ira de Dios que yo merecía para que yo pueda vivir en su gracia. Porque Dios me amaba y también odiaba mi pecado. Yo estaba sujeto a su amor y su juicio. Pero Cristo viene y absorbe su juicio y me deja solamente expuesto a su amor. Esto es lo que Cristo hizo en la cruz. Vino y absorbió este aspecto, lo tomó en su totalidad, todo lo que yo merecía, y me deja solamente con lo que no merecía. Y por eso también me gusta la imagen de una sombra. Y algunos himnos antiguos tenían esta imagen, que me coloco bajo la sombra de la cruz. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba más fuerte que el sol ahora, que no les puedo ver. Más fuerte que eso. Venía la ira de Dios, su juicio hacia mí. Pero ahora una sombra me da alivio. Si yo me coloco bajo la sombra, estoy bien, expuesto al amor de Dios, pero no a su juicio. Pero hay un problema si me saco. Si me salvo de esta sombra, ya me expongo nuevamente a esta ira de Dios. Tenemos una buena esperanza en Cristo y una buena oportunidad, porque nuevamente podemos estar en la presencia de Dios, porque debemos morir así, pero Cristo murió por nosotros. Y en el instante de su muerte, Él tomó esta ira. Llevó esa santidad de Dios expresada en ira hacia el pecado y hacia el pecador. Pero por su gran amor, Él interviene y nos ofrece una sombría, un refugio de este fuego de Dios. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, podemos entrar en ese lugar santísimo. Todo lo que estaba entre medio, todos los patrios, el atrio, el lugar santo y el velo. Puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús,
por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, que es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Es una oferta. Cristo hizo eso, abrió el camino, en su cuerpo rompió el velo. El último obstáculo entre nosotros y la presencia de Dios, Él lo rompió y abrió un camino. Y Él dice, entonces tenemos que acercarnos. Tenemos que acudir a eso. No podemos quedarnos afuera. Si nos quedamos afuera, no aprovechó nada. Porque Él abrió el camino. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Pero si nosotros no entramos, si decidimos quedarnos afuera, qué lástima, qué pena, que Él hizo todo para abrir eso. Y algunos se quedan afuera. O entran y dicen, no me gusta, hay mucha regla aquí adentro. Mejor afuera. Tenemos que valorar lo que Cristo hizo. Abrió algo imposible. Hizo lo imposible. Dio al pecador acceso al Dios Santo. ¿Cómo puede ser? Pero Él lo hizo. Y entonces tenemos que acercarnos con plena certidumbre de fe. Y nosotros conocemos las condiciones de ser salvos, ¿cierto? Fe, arrepentimiento, con nuestro corazón purificado de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura, tenemos que ser bautizados. Y entonces cuando nosotros creemos y nos arrepentimos y nos bautizamos, entramos en la presencia de Dios y somos consagrados. Y Dios hace algo nuevo con nosotros y dice, ahora ustedes son habilitados para entrar en mi presencia. Pero ahí hay otra cosa. Hay otra cosa del Antiguo Testamento que Dios había enseñado. Que para trabajar en el tabernáculo, los levitas tenían que santificarse, consagrarse a este servicio. Y el levita que lo hacía, los sacerdotes, ellos no tenían terreno como las otras tribus. No recibieron ciudades, ni sectores, ni propiedades, ni herencias. Porque tenían que dedicarse. Tenían que dedicarse a la obra del culto del Señor. Los instrumentos, los artículos, tenedores y cuchillos que usaban en los sacrificios, todo lo que usaban, ellos tenían que también consagrar para servicio en el templo. Y lo que era usado para servicio en el templo, si se usaba fuera del templo para algo mundano, tenían que destruirlo. Porque fue consagrado. No puede salir. Ya no puede volver a lo del mundo. No puede volver a una vida común. Ha sido rescatado. Ha sido consagrado. Ahora es para el servicio del Señor. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 2, ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros cuando somos salvos, somos consagrados para el servicio del Señor. Y no podemos volver al mundo. No debemos volver a las cosas mundanas. Exponernos nuevamente a la ira de Dios, a su santidad. No debemos. Cuando entramos, cuando tomamos la decisión, debe ser una decisión definitiva. Entro en eso y voy a vivir una vida consagrada para Dios. Voy a cometer errores, voy a tener pecado, pero mi vida es consagrada. No es para el uso mundano, es para el uso de Dios. Quiero decir eso porque así veo mi relación con Dios y espero que ustedes vean su relación así también. Algo totalmente inmerecida, como cantábamos en la canción. Su amor no lo merecíamos. Merecíamos su santidad, merecíamos su juicio, la condenación, la ira, el justo juicio por venir. Pero también Él ofreció un camino
para salvarnos. Cristo cargó con esa ira de Dios, cargó con la condenación, abrió el camino y dice a nosotros, con fe, con arrepentimiento, con bautismo, entramos en su presencia nuevamente, habilitados para su servicio, y con confianza ahora podemos acercarnos a su trono para recibir misericordia y gracia y ayuda oportuna. Ahora nuestra relación con Dios ha cambiado por lo que Cristo hizo en la cruz. Si ustedes no han tomado la decisión, no se demoren más. Están bajo la ira de Dios, la condenación, y necesitan llegar a Cristo y estar ahí. Y para los que estamos adentro, ¿qué nos hagamos? Si ya estamos en la presencia de Dios, y sí, claro, en el mundo afuera hay una fiesta, ellos están contentos porque no saben lo que viene. Pero nosotros sabemos lo que viene. Nosotros sabemos lo que significa eso. Es permanecer, como dice Juan 3, bajo la ira de Dios. Tenemos la opción. Dios nos dio entrada. Para los que estamos dentro, nos dio entrada. No salgamos. Quedemos adentro. Y en todo eso, es valorar lo que realmente Cristo hizo en la cruz, cuando conocemos la santidad de Dios.